Es un gusto poder estar de nuevo por acá, compartiendo la palabra del Señor. Estamos muy agradecidos con el Señor por esto. Y hoy, como decía el anuncio, ahí lo tienen, nos vamos a ubicar en Mateo, capítulo 26, los versículos del 36 en adelante. Antes de leerlos, quisiera que pudiéramos conocer y entender un poco del contexto de lo que está ocurriendo en la historia para este momento. Esto nos va a permitir ubicarnos en lo que está pasando y también nos va a ayudar a poder tener más claridad de por qué están ocurriendo las cosas. Esta noche en particular, los versículos que vamos a leer, es la noche anterior a la muerte de Jesús. Él había estado anunciando ya por algún tiempo que su tiempo de morir había llegado. Durante la cena esa noche, que por cierto era una celebración especial y particular, era el inicio de la Pascua, y entonces en aquella noche tenían que comer panes sin levadura y tenían que hacer algunas cosas en particular ahí, específico porque era una celebración normal de aquella época, en esa noche en particular. En la cena o durante la cena, ellos tuvieron la oportunidad de compartir, de hablar. Fue una cena distinta, no fue una cena como cualquier otra. Jesús había estado anunciando, como les dije, que iba a morir. Así que los discípulos prometieron nunca abandonar al Maestro. Prometieron precisamente en esa noche que nunca lo dejarían. Lo cual es interesante, porque en esa noche, después de que fue arrestado, lo primero que hicieron los discípulos, ¿saben qué fue? Desaparecer. En esa cena, ellos habían dicho, nunca te dejaremos. Pedro, que fue uno de los que estaba en aquel lugar, dijo, yo nunca negaría a Jesús, nunca negaría. Estaba hablando con Jesús y le decía, yo nunca te negaría. Probablemente recordando todo lo que el Señor le había ayudado, probablemente recordando todo lo que el Señor había permitido crecer a este hombre, le había dicho a Jesús ese día, yo nunca te negaría. Lo cual es interesante también porque después de que Jesús fue arrestado, 3 veces lo negó. Y Jesús le había dicho que un gallo le iba a recordar, cuando cantara un gallo le iba a recordar esa conversación que iban a tener. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Bueno, están en la cena y también en la cena Jesús les dice, uno de ustedes es quien me va a entregar, uno de ustedes es quien se va a encargar de entregarme a las autoridades romanas para que yo pueda ser crucificado. Antes de que esto ocurriera, precisamente antes de que a Jesús lo arrestaran, ocurre algo después de la cena que es precisamente a lo que quiero referirme el día de hoy. Jesús se aparta y va a un lugar que se llama Getsemaní o el Monte de los Olivos. Decide apartarse para tener un tiempo con el Señor, decide apartarse para tener un rato de oración. Y aunque estaba con sus discípulos, tomó la decisión de llevarse solo a 3 específicamente para que lo acompañaran en este rato de oración que él iba a tener. Estos 3 discípulos eran, Pedro, Jacobo o Santiago y Juan. Y aquí es donde inicia la historia. Mateo 26, capítulo 26 y versículo 36. Acompáñenme, por favor. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar, mientras yo voy más allá a orar. El versículo 37 dice, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, le mencionaba que eran Jacobo o Santiago y Juan, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado.
El versículo 38 dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Antes de continuar, sin duda es una noche difícil. Yo quisiera que usted pueda ubicarse conmigo en esa noche. Es la noche en la que Jesús iba a ser arrestado. Las horas próximas de Jesús, lo que iba a ocurrir después de esto era el sufrimiento más impresionante que puede ser descrito o escuchado o recibido por alguien. Jesús está a punto de iniciar un proceso muy doloroso que lo llevaría hasta la muerte. Así que Jesús sabía esto. Así que nos ubicamos en las horas previas a esto. No le puedo decir cuánto, pero era lo más cercano a esta realidad. Así que Jesús toma la decisión de ir a orar, toma la decisión de prepararse. Tenía el último momento de preparación para poder enfrentar lo que iba a ser una de las noches quizás y días más difíciles que él iba a vivir aquí en la tierra. Toma la decisión de llevarse a 3 discípulos, lo cual también debe de llamarnos la atención, porque habían 12 discípulos, pero Jesús decidió solo apartar a 3 de ellos, y no solo llevarlos para que lo acompañaran en el rato de oración, sino que también Jesús hace algo que a mí me llama mucho la atención. Jesús abre su corazón, Jesús se sincera con estos 3 discípulos y les dice, en el versículo que acabamos de leer, en el 38, es tal mi angustia, es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Quédense aquí. Casi que les está pidiendo un favor y les está diciendo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. A mí me sorprende en gran manera esto, porque Jesús está abriendo su corazón, Jesús está siendo sincero, Jesús está compartiendo con gente de confianza, con los discípulos de confianza, lo que está sintiendo. Él necesita que alguien lo escuche, porque sabe que lo que va a enfrentar va a ser muy difícil. Así que el privilegio que tuvieron estos 3 discípulos fue escuchar a Jesús, no solo dando un mensaje. Estos discípulos habían estado con Jesús durante mucho tiempo ya, así que lo habían visto a él predicar y decir cosas impresionantes que dejaba a la gente impresionada por la sabiduría que él demostraba tener. También estos discípulos habían visto a Jesús levantando enfermos, liberando demonios. Estos discípulos habían visto a Jesús confrontando a los fariseos, pero esta conversación en particular es algo que probablemente no habían escuchado nunca. Jesús abriendo su corazón y contándoles lo que estaba sintiendo, y la angustia, el dolor y la sensación que tenía adentro de aquello que iba a padecer. Así que les dice: quédense conmigo y velen, quédense conmigo, preparémonos para lo que viene, es lo que les está diciendo Jesús. Este versículo, el 38, lo busqué en otras versiones, porque Jesús está diciendo, lo acabamos de leer en Nueva Versión Internacional, y dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Reina Valera dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. La Biblia de las Américas lo dice así: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y Nueva Traducción Viviente dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Jesús está hablando con su corazón. Él está sintiendo. Recuerden que cuando Jesús padeció esta etapa y llegó a la cruz del Calvario, Él estaba cargando sobre sí los pecados de la humanidad. Él estaba cargando sobre sí
las enfermedades, la inmundicia, lo más vil, lo más oscuro que podía tener la humanidad, Jesús lo estaba cargando en sus espaldas, lo estaba sintiendo. Recordemos también que él en ese momento había sido un hombre puro, santo, sin mancha. Había estado en la tierra, había convivido con los seres humanos, había hecho lo que cualquier hombre en la tierra hace, pero aún y todo eso, nunca se le vio pecar, nunca cometió un error. Él estaba siendo el cordero que había sido encontrado sin mancha, el cordero santo, el cordero que había decidido por su propia voluntad morir en la cruz porque la humanidad necesitaba salvación. Había tomado la decisión sin merecerlo, sin tener que hacerlo, por obediencia al Padre y por su propia decisión. Él había decidido que iba a morir para que usted y yo estuviéramos hoy aquí. Así que lo que Él está viviendo, lo que Él está atravesando en este momento, es un dolor impresionante. Hay otros versículos paralelos de esta historia. Uno de ellos está en Lucas, capítulo 22. Y precisamente cuando menciona esta parte, el versículo 43 lo dice de la siguiente forma. Lucas 22, 43. Y entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y el 44 dice: pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. ¿Se imaginan la presión que podía estar sintiendo Jesús? ¿Se imagina la tristeza, la angustia, el dolor? No sé si la soledad que podía estar atravesando Jesús en este momento. Al punto que un ángel apareció para animarlo, para motivarlo, y sus gotas de sudor eran como gotas de sangre por la presión que él podía estar sintiendo en ese momento. Pero recuerde que habían 3 discípulos ahí, que estaban viendo y escuchando lo que Jesús estaba viviendo, lo que Jesús estaba pasando. Esto nos confirma la humanidad de Jesús y enfatizan el dolor emocional que él estaba sufriendo por lo que iba a atravesar en su muerte y resurrección. Jesús, al abrir su corazón y al contarle a los discípulos lo que estaba viviendo, lo que les estaba diciendo básicamente era: yo tengo que decirles esto para que me acompañen. Y quiero que hagamos un paréntesis aquí para que usted y yo podamos recordar lo importante que es que usted y yo podamos tener una relación cercana con el Señor. Porque estos discípulos tuvieron la oportunidad de estar en un momento específico y particular del Señor. Los otros discípulos lo habían visto a él también predicar, lo habían visto a él también hacer milagros, hacer sanidades, pero solo estos tuvieron la oportunidad de estar cerca de Jesús cuando Jesús tenía que contarles cómo se sentía. Y habla de una confianza mayor de Jesús con estos discípulos. Habla de un acercamiento, habla de una relación, habla de una confianza distinta. Era un círculo de confianza distinto el que tenía Jesús con estos 3 discípulos. Y entonces tenemos que preguntarnos nosotros: ¿nuestra relación con el Señor tiene un nivel de confianza tal que podemos estar tan cerca de Jesús, tan cerca de su presencia, que el Señor pueda descubrir su corazón e iluminarnos, revelarnos lo que está en su palabra? Un texto que encontramos en Salmos 25, 14 nos dice algo muy interesante. Quiero leerlo en versión Reina Valera. Dice de la siguiente forma: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. De nuevo, la comunión íntima
de Jehová. Me gusta mucho esa frase porque está hablando de una relación que va más allá de solo conocer a Dios. Me gusta mucho, lo puede dejar ahí un momento por favor, porque quiero que usted vea conmigo que el texto dice la comunión íntima. Está hablando de una relación mucho más profunda que solo venir a la iglesia, que solo aprenderse canciones. Está hablando de una relación mucho más profunda, mucho más real. Está hablando de una relación que permite tener confianza. Quiero que piense por un momento, ¿quién es la persona? Puede ser su esposo, su esposa, un hijo, una hija, un amigo, no sé. ¿Quién es la persona de más confianza que usted tiene en este momento? Piénselo por un momento. Mientras no me diga que es el osito con el que duerme en la noche, todo está bien, ¿verdad? Una persona real, me refiero a una persona real. ¿Qué le ha contado usted a él o a ella? ¿Qué tiene la confianza usted de contarle a él o a ella? Cuando usted se ha sentido en prueba, cuando usted ha sentido que está atravesando alguna circunstancia difícil, usted tiene la posibilidad de contarle eso a esta persona, porque eso es lo que provoca la confianza. La confianza provoca que usted pueda ser tal y como usted es con aquella persona. Y entonces, cuando usted y yo tenemos confianza en una relación en particular, usted no tiene que aparentar nada. Usted no tiene que hablar diferente a como usted habla. Usted no tiene que comportarse diferente de como usted es, porque la confianza, eso es lo que permite que usted tenga libertad, que usted pueda ser como usted es. Y cuando se tiene confianza en una relación, entonces la otra persona también va a conocer que tenemos errores, tenemos debilidades, que nos podemos equivocar, que podemos fallar, que hemos caído, que hemos fallado, que hemos pecado. Y la confianza va a permitir que aún así la otra persona nos pueda aceptar, nos pueda respetar y podamos seguir manteniendo un vínculo que nos permita seguir teniendo la misma confianza. Cuando nos referimos a una comunión íntima, es llegar a un nivel en la relación con el Señor que usted y yo podamos estar en la presencia de Dios y ser nosotros mismos. Yo no puedo decirle cómo es eso. No puedo decirle la fórmula para hacer eso. No, yo quisiera decirle que si usted ora durante 15 días seguidos y se lee un versículo o un capítulo durante todos los días, se logra eso. Yo no puedo decirle eso, porque no hay una fórmula, no hay una ecuación en la que usted y yo podamos aplicar para adquirir esto, para vivir de esta forma. Lo que puedo decirle es lo siguiente: que el Señor está cerca, que el Señor le escucha a usted, que el Señor está atento, que el Señor está con usted, y Él anhela, Él desea, Él espera que usted y yo podamos acercarnos a Él, no con apariencias, no con palabras muy adornadas. Él no está esperando que usted y yo aparentemos ser alguien. Él no está esperando que usted y yo nos acerquemos a Él con un título de liderazgo, con un título de la experiencia que tenemos de venir a una iglesia. Él no está esperando que usted y yo nos presentemos delante de Él con una personalidad que no es la nuestra. Él solo está esperando que usted y yo podamos acercarnos a Él y que tengamos una conversación sincera. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y algo ocurre después de eso. A ellos hará conocer su pacto. El tener la oportunidad
de estar cerca del Señor, el tener la oportunidad de poder tener una relación sincera, cercana, continua con el Señor, permite que usted y yo podamos crecer. Permite que de alguna u otra forma el Señor pueda hablarnos, pueda revelarse a nuestra vida, pueda iluminar lo que dice la palabra de Dios para usted y para mí de una forma especial, de una forma distinta. Pero solo aquellos que tienen una relación cercana con el Señor lo van a lograr. Volvamos a Mateo, por favor. El versículo 39, más adelante en el texto dice 26:39 de Mateo: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Estamos hablando de Jesús. Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió donde estaban sus discípulos. Recuerden que el Señor les había pedido que se quedaran ahí con Él, ¿verdad? Y luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró, dice, en guerra espiritual, los encontró en lucha ferviente, los encontró hablando en lenguas, los encontró, dice que los encontró dormidos. Y Jesús les dijo: ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo una hora? Le dijo a Pedro. Nos encontramos una escena en la que Jesús va solo a orar y regresó en 3 ocasiones. Esto que acabamos de leer ocurrió 3 veces, no una ni 2, ocurrió 3 veces. Que Jesús les pidió mantenerse despiertos, mantenerse alerta y que estuvieran con Él orando. Pero esto ocurrió 3 veces. Jesús fue y cuando regresó los encontró dormidos. Estamos ante una de las oraciones más sinceras y dolorosas de Jesús. Marcos 14:36, que es otro de los textos paralelos de esta historia, dice que Jesús cuando oraba lo decía de la siguiente forma: Abba, Padre. Todo es posible para ti, no me hagas beber de este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Al inicio dice Abba, Padre. Estamos ante una de las oraciones más sinceras que pudo haber tenido Jesús en aquel momento, porque Abba se refiere a una relación, lo que decíamos de Salmos, se refiere a una relación muy cercana, a una relación muy allegada con el Padre. Y en este momento nos encontramos a Jesús como hijo de Dios, siendo Dios, pero como hijo de Dios, hablando con su Padre celestial y diciéndole lo que estaba ocurriendo, diciéndole lo que estaba sintiendo, diciéndole lo que estaba en ese momento en su corazón. Y le decía: si es posible para ti, porque todo es posible para ti, no me hagas beber de este trago, pero si es tu voluntad, aún así lo voy a aceptar. Es lo que está diciendo el Señor. Y entonces Jesús fue con sus discípulos y fue específico al decirles que lo que Él quería era que estuvieran con Él orando y velando. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que venía algo importante. Y lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, lo que les estaba diciendo en el versículo 40 de Mateo 26, el versículo 40 dice: luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron permanecer o mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. El versículo 41 dice: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El Señor les está diciendo que Él entiende que no es fácil. Es más, probablemente Jesús lo está sintiendo en ese momento.
Él está sintiendo, recordemos que Jesús era 100% hombre y también 100% Dios. Así que esto quiere decir que aunque Él seguía siendo Dios, Él también tenía la humanidad. Él era un ser humano como usted y como yo. Así que lo que Él sentía, este dolor era real. Esta preparación de lo que iba a ocurrir antes de su muerte, Él la estaba sintiendo en su carne, la estaba sintiendo en su cuerpo. Él seguro estaba sintiendo esto. Él sabía que el Espíritu, su conexión con el Señor, su conexión con el Padre era real. Él sabía que si podía, que si iba al Padre, el Padre le iba a escuchar. Pero también él estaba reconociendo que el cuerpo era débil. Él estaba reconociendo que necesitaba fortalecerse en el Señor. Y entonces nos deja una lección a usted y a mí. Recordar que el espíritu está dispuesto, pero que el cuerpo no siempre lo está. ¿Le ha pasado alguna vez? Que usted se dispone a orar en su casa y por alguna razón no puede. Ya sea porque se duerme, ya sea porque lo llegan a buscar, ya sea porque es una lucha, ¿cierto? Es una lucha. Usted dice, voy a buscar del Señor, y van a aparecer trabas, van a aparecer situaciones que usted no esperaba, porque usted y yo sabemos que lo correcto es buscar del Señor. Usted y yo amamos buscar del Señor, ¿cierto? Deseamos estar en la presencia de Dios. Pero no es fácil. Seamos sinceros. ¿Quién no se ha dormido alguna vez orando? Vamos, no le vamos a decir a nadie. Estoy aquí listo para publicarlo en el Facebook de la iglesia, nada más. A todos nos ha pasado que cuando hemos tomado la decisión, cuando hemos decidido acercarnos al Señor, no es tan fácil. Sea porque estamos aprendiendo y no sabemos cómo hacerlo. Tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? Y entonces cuando aprendemos, probablemente algunas cosas son más difíciles antes de crear una disciplina, porque cuando ya creamos una disciplina, probablemente usted y yo podemos afrontar esto como una responsabilidad seria. Pero cuando estamos aprendiendo, entonces vamos a tener situaciones complicadas, enredos o distracciones, y vamos a tener que luchar y vamos a tener que enfrentarnos a aquello para poder salir adelante. Personalmente me acuerdo, yo he estado en iglesia desde pequeño. Mis papás pues siempre nos permitieron acompañarlos a ellos a la iglesia. Y yo me acuerdo que pequeño para mí esto era un enredo, y no sabía a qué se referían mis papás con orar, a qué se referían mis papás con buscar del Señor. Y yo pensaba que había que encontrar a alguien, o no sé, porque no entendía. Me acuerdo que en la iglesia en donde estaba había un culto al que se le decía un culto de oración. Y entonces a nosotros pequeños nuestros papás nos dijeron, yo tengo varios hermanos, y nos dijeron, ustedes pueden, estábamos pequeños por supuesto, nuestros papás nos decían, ustedes pueden salir a jugar un rato afuera del edificio, pero si oran media hora en el culto. Entonces el reto era mantenerse orando durante media hora antes de poder salir del culto a jugar. Pero vamos a ver, ¿cómo calculábamos la media hora? Ese era el asunto. ¿Cómo íbamos a calcular? Después durábamos 35 minutos, perdíamos 5 de juego. Entonces tomamos una decisión. Resulta que en la parte de atrás, como parecido al auditorio, en la parte de atrás había un reloj guindando en la pared, ¿verdad? Un reloj grande.
No estaba tan alto como este, sino que estaba un poco más bajo. Así que mis hermanos y yo éramos 3 hombres, tomamos esta decisión. Habían dos filas de bancas, ¿verdad? Y había un pasillo en el centro, así que se nos ocurrió la genial idea de hincarnos a orar, viendo hacia el frente, ¿verdad? Pero con las piernas abiertas, y entonces la cabeza nos guindaba, ¿verdad? Entre las piernas, y podíamos ver el reloj con las piernas, por debajo de las piernas, podíamos ver el reloj que estaba atrás, ¿verdad? Entonces, cuando la gente llegaba a la iglesia, lo primero que se encontraba era 3 niños hincados con una posición un poco extraña, recibiéndolos como, ¿verdad? Esa era la bienvenida de la gente que ingresaba, porque la puerta principal estaba debajo del reloj. Entonces la gente cuando ingresaba, lo primero que nos veía era nosotros 3 en orden, 1, 2, 3, con la cabeza por debajo viendo el reloj. Cuando entraba alguien, nada más cerrábamos los ojos, ¿verdad? Pero lo que ocupábamos era calcular la media hora exacta, porque después de esa media hora, lo que ocurría era ir a jugar. Cuando usted y yo empezamos una relación con el Señor, pues probablemente la forma en la que lo iniciamos es de forma inocente. Es de forma inocente. Pero le aseguro que cada uno de los intentos el Señor los toma en cuenta. Le aseguro que cada uno de los intentos el Señor lo está viendo. Cuando usted y yo somos sinceros, cuando usted y yo reconocemos nuestra humanidad, cuando usted y yo reconocemos que no lo podemos todo, que tenemos muchos errores, que tenemos muchos enredos, que nos equivocamos. Cuando usted y yo nos presentamos delante del Señor siendo sinceros, el Señor toma en cuenta eso como un intento válido. Y quiero decirle que aunque usted y yo de alguna forma no lo veamos o no lo experimentemos de forma así como tangible, aunque no lo experimentemos o no lo podamos ver, le aseguro que el Señor nos está fortaleciendo, nos está ayudando. Usted y yo estamos creciendo, estamos madurando, estamos mejorando, y cada vez usted y yo tenemos la oportunidad de seguir adelante. Así que no tome por pequeño un intento que usted quiera hacer. No tome por pequeño un intento que algún amigo suyo quiera hacer. No tome por pequeño un intento que un hijo suyo quiera hacer. ¿Sabe por qué? Porque si es sincero, si es de corazón, el Señor lo está viendo, y ese intento va a ser recompensado. Sigamos adelante para ir finalizando. Versículo 41. Estén alerta y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto y el cuerpo es débil. 42, versículo 42. Por segunda vez se retiró y oró: Padre, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Imagínense la cara con la que recibió Pedro a Jesús. No, Señor, yo estaba orando. Y dice la Biblia que la cara los delataba, porque se les cerraban los ojos, se les cerraban los ojos. Versículo 44. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. 45. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: sigan durmiendo y descansando. ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren que la hora se acerca. En Reina Valera dice: la hora ha llegado la hora. Siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona. El ser humano es capaz de estar durmiendo minutos antes que Jesucristo fuera entregado. Pedro, Juan y Jacobo estaban durmiendo sin saber que lo que seguía en sus vidas era ver a su maestro siendo sacrificado. Pero ellos estaban durmiendo.
¿Sabe qué me impresiona mucho? Que en el versículo 45 dice, volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: siguen durmiendo y descansando, como con cierta ironía. Siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense y vamos, que allí viene el que me traiciona. Me sorprende mucho que Jesús les está diciendo: ya no es necesario orar, ya no es necesario prepararse, porque el momento llegó. ¿Sabe qué quiero decirle para finalizar? Que usted y yo necesitamos buscar del Señor y prepararnos siempre para lo que sea que vaya a ocurrir. Cuando usted y yo atravesamos algún desierto, lo que nos va a sostener probablemente es todo aquello que usted y yo nos preparamos. Lo que nos va a sostener quizás es todo el tiempo que usted y yo decidimos permanecer en la presencia de Dios, en los momentos de tranquilidad. Pero ¿cuántas personas, y probablemente usted conoce algunas, cuántas personas se devolvieron en el camino cuando tuvieron una prueba? ¿Cuántas personas abandonaron la fe, se olvidaron de Dios, se olvidaron de la iglesia cuando enfrentaron alguna circunstancia difícil? Hay momentos en donde la preparación va a ser necesaria para que nos sostenga y nos pueda sacar adelante. Por supuesto, con ayuda de Dios, porque sin Él no lo vamos a lograr. Pero lo que usted y yo hagamos es muy importante. Prepárese espiritualmente para lo que sea que vaya a venir, porque tal vez lo que siga para usted o para mí sea una prueba, o tal vez sea una promoción de parte del Señor. No importa lo que venga, que el Señor nos encuentre siempre buscando su rostro, que el Señor nos encuentre siempre intentando buscarle, que el Señor nos encuentre en su presencia, para que cuando venga lo que sea que vaya a pasar, usted y yo estemos preparados, usted y yo estemos listos, usted y yo, como Jesús dijo, ha llegado la hora, para que cuando llegue la hora usted y yo podamos decir: estaba esperando este momento. Me he preparado de forma consciente, he buscado del Señor, he estado en oración, he estado en constante búsqueda, y entonces estoy listo para enfrentar lo que sea. Que todos los días usted y yo podamos decir: me estoy preparando. Que todos los días usted y yo podamos decir: estoy buscando del Señor. No voy a dejar que un día pase sin que quiera ir a la presencia de Dios. No voy a dejar que pase un día sin ir a la palabra de Dios. Que no pase un día sin que usted y yo podamos conectarnos con el Señor, para que cuando llegue la hora, el Señor nos encuentre, no como los discípulos, dormidos, sino que nos encuentre listos para lo que sea que vaya a venir. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Póngase en pie, por favor. Señor, gracias, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque eres grande, eres digno. Y hoy solamente queremos una vez más reconocer que tú eres el Señor, que tú eres Dios. Estamos seguros, Señor, que
tienes planes para nuestras vidas. Estamos seguros, Señor, que estás trabajando en cada uno de nosotros. Estamos seguros que lo que viene, Señor, adelante no lo conocemos, pero si estamos contigo, todo va a estar bien. Y hoy queremos, Señor, renovar nuestro deseo de amarte. Hoy queremos, Señor, renovar nuestro compromiso contigo. Este compromiso que hemos dicho que nuestra vida te pertenece, que nuestra vida es tuya, Señor. Para que todos los días, para que cada día, tengamos ganas o no tengamos ganas, el cuerpo quiera o no lo quiera, para que todos los días podamos acercarnos a ti, sin ninguna apariencia, sin ningún título, sin ninguna máscara, sino que podamos acercarnos a ti tal y como somos, Señor, con nuestros errores, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con nuestros talentos, que podamos simplemente acercarnos a ti, para que en medio de esta relación, para que en medio de este vínculo, Señor, nuestra vida sea fortalecida, nuestra vida sea preparada, seamos levantados, Señor, para cumplir el plan que tú has diseñado para cada uno, Señor. Prepáranos para lo que venga. Prepáranos para lo que no sabemos que vamos a enfrentar. Prepáranos para poder seguir de la mano tuya cuando vengan momentos difíciles, pero también cuando estemos en victoria. Prepáranos, Señor, para que lo que sea que venga, podamos pasarlo contigo, Señor, y que podamos reconocer que tu nombre merece toda la gloria, que tu nombre merece toda la honra, y que si estamos en pie, y que si estamos con vida, y que si estamos con salud, es gracias a que tú lo has permitido, es gracias a que tú lo has querido, Señor. Y que esa fuerza, que esa fortaleza, Señor, podamos reconocer que es gracias a que tú eres bueno, que es gracias a que tú eres poderoso y que nos has sostenido, Señor. Renovamos nuestro compromiso de buscarte siempre. ¿Qué le parece si en sus palabras usted también lo hace? Si usted considera que debe de buscar del Señor siempre, dígaselo al Señor. Yo, Señor, quiero buscarte todos los días, aunque otros dejen de hacerlo, aunque otros pareciera se quieren rendir. Yo, Señor, quiero ser diferente y quiero seguir adelante, seguir cumpliendo esa promesa, Señor, que has puesto en nuestro corazón, que has puesto en nuestra vida, para que todos los días podamos acercarnos a ti, amarte y buscarte con libertad, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre y reconocemos que nuestra vida depende de ti, porque tú eres Señor, porque tú eres Dios. Que tu nombre sea levantado, que en nuestra vida, Señor, que nuestra boca levante y reconozca tu nombre todos los días por el resto de nuestros días, y nuestras generaciones queden señaladas para que también lo puedan hacer,
para que en el nombre de Jesús tu nombre recorra, Señor, todos los lugares de esta tierra. Tu nombre sea escuchado en todos los lugares de esta tierra y tu nombre sea exaltado por la eternidad. Eres grande, eres santo y lo reconocemos en el nombre precioso y amado de Jesús. Amén y amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor?